Aire, 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 aire. ¿Eh? Vamos a hablar con una persona que sabe mucho, ¿no? Porque es una persona que se llama David Galeano, que es paraguayo, nacido en el 61, que fue fundador del Comité Ejecutivo y director general del docente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Bueno, es muy importante, es escritor, licenciado en lengua guaraní, en antropología guaraní paraguaya. Bueno, vamos a hablar con él porque hay una frase con la que nosotros la semana pasada nos divertimos mucho, pero yo no les dije exactamente de qué se trataba porque los dejaba que adivinaran. Estoy hablando con él para que nos cuente exactamente qué es ir de Yacaré. Sí, hola, Alicia, un O- placer, Acá aquí desde estoy, Paraguay. igualmente. La expresión que mencionaste acá se usa mucho en un sentido, digamos, en un doble sentido. El ir de Yacaré, en este caso, ir de visita con toda la novia, a la mujer, ¿verdad? Y obviamente eso sigue siendo, ¿verdad? Una práctica antigua, que se compara con el Yacaré que se arrastra, ¿verdad? Porque uno va a escondidas Mm. sin que nadie lo vea. Entonces, habían tres, la más conocida es esta, que se llama, o se dice en este caso, dejó chupé yacarepe, si dice alguien, dejó andar, chupé a ella, yacarepe, abrazado como el yacaré, ¿verdad? Y entonces era entrar hasta la casa, al dormitorio de la mujer allí, y bueno, obviamente, lo que venía ya después, podemos imaginarnos. La otra es Sí, también, claro. otra práctica también se llama Icuarapé. Icuá es la naciente agua, Irapé, en el camino del Icuá. En muchos lugares del interior las mujeres de día tenían la costumbre, y hasta ahora todavía, de ir a buscar agua, al no tener un pozo, una conexión de agua potable, etcétera, en los lugares más retirados. Y entonces también allí esperaba el hombre a escondidas, allí en el bosquecillo, y mientras ella caminaba por este caminito que la llevaba hasta el Licuá que es, repito, la naciente de agua, entonces allí se le aparecía él, y era una cuestión de tener allí sexo al costado, allí en el bosquecillo, ¿verdad? Y la última, se dice en por eso guaraní, el nombre de una obra de teatro, inclusive dice Icuarapé, que es esta que te comenté últimamente, Yepe Abá. Yepe A es la leña. También la costumbre de la gente ir a juntar leña, y en esa búsqueda de leña, bueno, allá aparecía el novio, el amante, en fin, el hombre que se acercaba a la mujer con esa intención de tener un momento íntimo con ella, en fin. Y de estas dos que mencioné, la tercera es Yacaré. La obra, por ejemplo, de teatro se llama Icuarapé, que Baja Yacaré. Y Yacaré es la tercera, hasta hoy muy conocida en Paraguay, que es ir de visita, ir junto a la mujer, a escondidas, por supuesto, y hacerlo a rastras, ¿verdad? Sería básicamente eso, Alicia. Claro, me estaba riendo porque a mí yo me enteré en Formosa, ¿no? De lo que era ir de Yacaré. Y Sí, resulta que en Formosa, viste, las mujeres dejaban la ventana, viste, la persiana que se baja y se sube, un poco abierta a la hora de la siesta, entonces el hombre entraba de Yacaré y después se iba. Entonces la semana pasada, entrevistando a un formoseño, le pregunté si él tenía costumbre de ir de Yacaré. Me dijo que no, que estaba casado, fíjate. sí, sí, Entonces sí. yo dejé colgado en el aire. Sí, ¿Qué pensaba la gente acá que era ir de Yacaré? Bueno, dije, cualquier cosa, ¿te imaginas? Hasta que al final lo conté y hay una que dejó toda la, me lo dijo, me lo escribió, que dejó la ventana entreabierta todo el tiempo y que el único que entró fue el gato, que no sí, sí, apareció ningún novio. toda una tradición, obviamente también de parte de la mujer, de dejar entreabierta la puerta del dormitorio, de la pieza, de la sala, en fin, de la casa. Ya era una cuestión en connivencia, como una cuestión acordada muchas veces. El papá y ese todavía ella en la casa, el papá, la mamá, los dos celosos, guardabosques los dos, ¿verdad?
Y sin embargo ella, la chica, poniéndose de acuerdo con el novio, con el pretendiente, en fin, el amigo, quien sea, poniéndose de acuerdo. Y allí también ella ponía su parte. Una de ellas era dejar o la ventana o la puerta entreabierta, y el otro tener que venir así a hurtadillas, calladito, en silencio, sorteando todas las vallas había y por haber, hasta finalmente llegar junto a ella. Y por eso justamente, como normalmente se asocia con la posición del yacaré en su movilización, en su movimiento, y andar prácticamente a rastras, panza puesta prácticamente arrastrándose en el suelo. Es una figura muy interesante la que se representa a través de esta práctica, Alicia. Qué lindo, ¿no? Cuánto color que tiene el litoral y Paraguay, cómo me gusta, ¿no? Ese Sí, color, esos usos y costumbres maravillosos, ¿no? sí, definitivamente. Son, yo diría, paisajes, situaciones, acontecimientos muy compartidos. Obviamente nunca nosotros dejamos de perder de vista que muchísimos paraguayos viven en la Argentina, en distintas partes, distintas ciudades, distintas provincias, y muchos de ellos ya, inclusive, obviamente también con hijos, con familia ya argentinas. Sin embargo, todo ese proceso de vinculación, de amalgama cultural que nos une, yo creo que es extraordinario. Eso tiene que ver con estas creencias, con algunas supersticiones, así como en la zona allí litoral es común hablar de San La Muerte, o hablar de Gauchito Gil. Bueno, por acá cerca nomás nosotros andamos con los Pora, que son los fantasmas, el famoso Pombero, Caray Pijaré, que es el señor de la noche. Ay, el pombero, cómo me he reído con Ahí el está. pombero. Pero Y sabes bueno, una cosa, te lo digo claramente, yo sí, creo, pero firmemente, en todas estas cosas que te cuentan la gente, ¿no? sí, David, que te van contando, yo les creo, por ejemplo, con el tema del pombero, ¿no? Qué sí, personaje, sí, es sí. parte de ustedes. Así mismo. Una cosa que yo creo que es tan importante poner siempre de manifiesto en ocasiones como esta, que nosotros en Paraguay tenemos mucho de la tradición oral. Muchos papás, muchas mamás, abuelos y abuelas que han contado esas historias, hasta si de que increíbles, más increíbles que Caperucita Roja, que La Bella Durmiente y los demás, ¿verdad? Acá contar las historias de los aparecidos, de los fantasmas, es una cosa tan común. No lo existe, creo que acá un paraguayo, inclusive acá cerquita nuestro, un formoseño, un chaqueño, un correntino, un misionero, mismo allí en Buenos Aires con tanta gente que no conozca en este caso esta historia, por ejemplo, del bombero, o de lo que es en este caso el Pora. Está también el Yacilla Teré, el señor de la siesta, el que en este ¿Quién caso es el señor de la asustaba a siesta? los niños a no salir de la Contame el casa. del señor, contame el del señor de la siesta. ¿Cómo se llama? Y Yaceré es la luna, y Yaceré sería como un pedazo, una porción de la luna. Esa es la imagen que se ha creado del Yaceré, es la de un niño rubio, él obviamente blanco de piel, que anda recorriendo la fiesta, es un genio, un tutor de todos los elementos que existen en el entorno, y él recorre con una varita mágica. Y entonces en las casas, después del almuerzo, la costumbre siempre consistía en ir a descansar, a dormir la siesta. Y en ese, digamos, en ese propósito, los papás entonces lo primero que decían es, vayan todos a dormir, porque al que no duerme y sale de la casa, le va a venir y le va a llevar el Yacilla Teré. Y allí se cuentan ya una partida de historias. Niños que han sido llevados por el Yacilla Teré en una especie de encantamiento. La criatura va como si fuera hipnotizada detrás y aparece a 5 o 10 kilómetros del lugar. Inclusive ese con los ojos dándole vuelta, totalmente perdido, ¿verdad? Y que solamente la mano mágica de un sacerdote, un cura, podía permitir en este caso que con agua bendita por medio la criatura retorna a la normalidad. Y entonces por allí se creó esa figura
tan pero tan tradicional también el Yacimiento del Señor de la Siesta en Paraguay. Yo sé perfectamente aquí en la región de la que estamos hablando, compartida con los hermanos argentinos. Qué fantástica, ¿no? ¿Cómo? ¿Ves? Esa del Señor de la Siesta yo no la conocía. Sí, no, no, y están las otras. Nosotros, esa peculiaridad de poder hablar con cualquiera acá en Asunción o donde sea, porque acá lo que menos importa es la tradición urbana o rural, sea quien sea, normalmente por algún lado tiene una extracción campesina. El que vino a la gran ciudad acá en Asunción, probablemente nació en un lugar más retirado, vino acá para estudiar, para trabajar y trajo consigo todo ese mundo tan particular. Y allí entonces, otra de la que seguramente habrás escuchado, el tema del tesoro escondido que acá le llamamos plata y huihuil, ¿verdad? Que eso formó parte de la tradición también vinculada al tiempo de la guerra de la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, donde los paraguayos en la medida que iban dentro del proceso de la guerra recorriendo el territorio, iban enterrando sus objetos de valor y los Qué dejaban siempre en bárbaro. un lugar donde había alguna señal, un árbol que iba a ser fácil de reconocer, al costado un arroyo, una enorme roca, algún lugar al cual al terminar la guerra, esa era la intención, volver y recuperar sus objetos de valor. Y allí entraban desde monedas de oro, de plata, aros, brazaletes, collares, en fin. Y bueno, muchos de los que lastimosamente murieron en la guerra ya no volvieron y existen hasta hoy zonas en Paraguay donde la gente munidos de detectores de metal recorren, por ejemplo, los viernes, los sábados, los fines de semana, buscando estos tesoros escondidos, y que muchos de ellos han sido encontrados. Otra vez vinculados con una tradición, ¿verdad? Que ese tesoro encontrado debe ser bien gastado, debe ser bien administrado, porque va a la persona que descubre eso le va a entrar una locura por gastar todo, y se cuenta que cuando eso ocurre, la persona finalmente queda más pobre, pero tremendamente pobre de antes de haber descubierto el tesoro. No, todo eso es lo que corre por acá, dentro de esa serie de tradiciones vinculadas, así como empezamos, a las prácticas sociales, lo del yacaré. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el Caray de Octubre, que es el señor que sale en octubre. Anteriormente era el tiempo en que ya no habían alimentos, y lo último que se guardaba y que nadie quería consumir era el locro, por lo duro que es, ¿verdad? Y entonces, al llegar a octubre, acá existe la costumbre, el 1 de octubre, de preparar lo que se llama el yopará. El yopará es un plato típico que solamente contiene locro y de vez en cuando, ya después posteriormente en nuestros días, obviamente ya con poroto. Locro y poroto, y en cada mesa, en cada casa tenía que prepararse. El que preparaba a la siesta salía al Caray de Octubre, un señor raído, con un sombrero de paja, con un látigo en la mano, y recorría las siestas a ver si quién preparó el yopará. Y aquellas familias que preparaban el yopará tenían un año de gracia, un año de bendiciones, Ay, y qué aquel que bueno. no, entonces tenía que prepararse para pasar un mal año. Bueno, de todo eso Qué linda seguimos historia. teniendo, Alicia. Qué linda historia, David. Qué linda historia. ¿Bailás chamamé vos? También, también. Ah, Claro, claro, suelo ir. Nosotros porque tenemos siempre unos también. encuentros con varios hermanos allí de la zona de... el otro día, ahora un poquitito, creo que fue el 17 de agosto, estuvimos por Formosa, allí compartiendo con varios amigos de Formosa. Suelo ir a Corrientes, Corrientes Capital, Itatí, Tuzaingó, Misiones, en la zona de Posada. Y en más una ocasión, esos encuentros terminaron en una fiesta enorme de chamamé, ¿verdad? Cantando y bailando chamamé allí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? La verdad que como a mí me encanta bailar chamamé, te digo, soy muy chamamecera, me Qué gusta, bien, qué bien. Sí, sí, sí. me Qué gusta lindo, mucho. ¿eh?
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cantar el Lucerito Alba en guaraní, me encanta, me encanta. No sabes cómo me gusta la cultura litoraleña. Me Sí, gusta sí, mucho, esa es la mucho, mucho. cultura Y del Alleité, ¿eh? El famoso que Alleité de los correntinos, el chamigo, esa ¿viste? mezcla con el guaraní, tan común. Aquí yo te decía nombres de ciudades, el caso de Ituzaingó, una palabra guaraní, Tatí, Sí. está, por ejemplo, Burucuyá, en fin, muchísimos nombres. Entonces, se genera un vínculo, digamos, común muy anterior a la presencia inclusive española, cuando que esta fue una región compartida, ¿verdad? De hecho que hasta hoy en la jerga, en la conversación con los amigos, siempre hablamos por eso de una región guaranítica, que incluye obviamente a Paraguay, Argentina, Uruguay, que tiene nombre guaraní. Uruguay es Uruguay, el Uruguay es un caracol del mar, y es el río donde abundan los caracoles del mar. Y así Brasil tiene el Maracaná. Maracaná es el nombre de un loro, de un lorito en guaraní. Y bueno, se llama Maracaná y es el estadio más grande del mundo, como dicen los brasileños. Escúchame, ¿y el Maracaná sabe hablar? ¿Perdón? ¿Habla el lorito? ¿Ese lorito habla? Sí, sí, hay varias clases de loros y uno de ellos es el Maracaná. O sea, inclusive, te cuento más, hay otra vez una variedad más pequeña a la que se le dice Maracanaí. Esa terminación y del guaraní significa algo diminuto, pequeño. Y entonces otra vez, aparte del Maracaná, está el Maracanaí. Y son distintos tipos de loros que tenemos nosotros acá en la región. Olvidé mencionar el caso de Yapeyú, donde nació San Martín, ese es un nombre guaraní también. Hoy se llama Laguna Dorada. Y de agua, AP significa superficie, y Yu es amarillo dorado. Agua de superficie dorada, o laguna dorada, como también hoy se la conoce. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué bello todo. Mira, yo si no fuera por el calor, me la pasaría en el litoral, porque me hace mal, En este momento te porque yo cuento, amo el tenemos litoral, 38 amo. Lo que grados pasa de es que calor acá en Asunción, hablando de calor. ¿cuánto hace? 38. Hoy. Sí, esto parece un infierno, en pleno invierno, este es el crudo invierno paraguayo. Qué calor, madre mía. Qué calor. Y no Impresionante, se meten en impresionante. no se meten en el río igual. Qué lindo Sí, ese en cualquier parte queremos río. meternos así. Pero esto se relativamente se sobrelleva con unos buenos tragos de tereré, un tereré bien frío, con un poco de hierbas medicinales, Vos sabés que eso es me la, dicen. es la panacea. Sí, sí, es el consejo que me dan los formoseños, que tome tereré. Sí, ¿Y sí, te sí, sí. refresca en serio? Impresionante. Y aparte viene Payé, el que comienza a tomar tereré nunca deja de tomar después. Qué bueno, qué bueno. Oíme una cosa, ¿vos fuiste de Yacaré alguna vez? Le llegaré. Y no, tanto como eso, no, porque tengo varios amigos que sí fueron. Te cuento que acá a mi lado está mi señora, no puedo decir otra cosa. Qué bueno. Lo que te quería decir es cómo fue, qué maravilloso, cómo subsistió la cultura guaraní a pesar de todo. Sí, Se mantiene, es un idioma, un lenguaje, se habla, las sí. costumbres, es como que eso no fue invadido, ¿no? Es como que no fue, no fue tocado por el hombre más que por el litoraleño. Increíblemente el guaraní tiene una historia de resistencia, pues, si se quiere, muy llamativa. Se considera inclusive un caso raro, único en el mundo, porque con tanta serie digamos, castigos que sufrió, la lengua por una parte y el hablante por otra, porque acá la gente por hablar guaraní tuvo que arrodillarse, por hablar guaraní recibió bofetadas en la boca, que se dice yurupete. Yurú es la boca y pete es pegar. Pegarle a alguien en la boca cada vez que hablaba guaraní. Correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Arrodillarse sobre la tierra roja o directamente sobre
piedra, piedritas, sobre las tapas de gaseosa, una cosa terrible. Sin embargo, hoy el guaraní sigue siendo el idioma más hablado del Paraguay, si se quiere un 70 o probablemente más, el 70% y un poco más de la población del Paraguay sigue siendo guaraní hablante. No sale fácilmente, en un descuido. En guaraní, en castellano, si vamos a dar una orden, es una orden seca cuando decimos vení o venga o ven. En guaraní eso es eyú, pero le podemos decir eyú, na, y na ya es como decir por favor. Entonces, al hablar castellano mezclamos, hacemos el yo para como se le dice y decimos venina. O decimos, por ejemplo, venique. ¿Y qué es la orden cerrada? Aquella que debe ser cumplida sin excepción, eyuque. Y en castellano venique. Venique significa venir o de lo contrario ligás. Va a tener una sanción si no venís. Pero todo eso se va suavizando en guaraní con estas terminaciones. Por ejemplo, está la terminación mi, y yo digo yumi, y es como decir otra vez por favor, pero de una manera muy dulce. Y se pueden juntar las tres y decir yumi que na, y eso es como decir vení por favor, por favor, por favor, 3 veces. Y eso lastimosamente el castellano no tiene, y es la razón por la que siempre que se habla el guaraní se dice que es una lengua muy expresiva, tiene una capacidad expresiva y muy dulce, muy superior a la que tiene el castellano. Te hago una pregunta, ¿es difícil de aprender el guaraní? Te voy a dar dos datos así para que tengas la idea, más allá de ahí ese que uno piensa, una lengua nueva, que no conozco, una lengua rara. El guaraní, comparado con el castellano, tiene apenas 6 verbos irregulares. El castellano tiene más de 2000. Y 2000 verbos irregulares, dificilísimo de conjugar. El guaraní solamente tiene 6 y uno que es absolutamente irregular. En síntesis, uno muy irregular y 5 más o menos irregulares. Eso es nomás del sueño de un lingüista, encontrarse con una lengua sencilla y simple. En el guaraní, por ejemplo, el adjetivo tiene una sola forma para su uso, y te doy un ejemplo. Si en castellano digo ese señor alto, en guaraní eso es P, Caraí, Ibaté, y es Ibaté alto. Si yo digo esa señora alta, alta es alto, alta en castellano, eso en guaraní es P, Cuña, Caraí, Ibaté, vuelve a ser Ibaté. Si yo quiero decir esos señores altos, digo Umí, Caraí, Ibaté. Y por último, si quiero decir esas señoras altas, digo Umí, Cuña, Caraí, Ibaté. En síntesis, en guaraní, alto, alta, alto, alta solamente se dice Ibaté. ¿Y eso qué significa? Un idioma más fácil, más sencillo de aprender. Se aprende, se puede hablar guaraní con un promedio ya de 300 a 400 palabras, una persona se defiende sin ningún problema. Qué lindo. Bueno, vamos a ir a aprender guaraní con vos. Con mucho gusto. Y vamos a hacer un curso rápido, vamos a crear un curso para que la gente que nos escucha también hable en guaraní. Con mucho gusto. Una cosa que no quiero que pierdas de vista. Sí, no quiero que pierdas de vista que en la UBA hay clases de guaraní. También en la Universidad Nacional de Rosario hay clases de guaraní. En la Universidad Nacional de Misiones, en Posadas, hay clases de guaraní. En la Universidad Nordeste, allí en Corrientes, hay clases de guaraní. Y la última, entre varias otras, en la Universidad de Jujuy, el año pasado, en agosto, empezaron un curso de guaraní a nivel universitario. Simplemente para que tomes en cuenta que sin tener que ir muy lejos, vas a encontrar allí instituciones universitarias que dan clases de guaraní. Qué interesante, pero muy buen dato me diste. Te agradezco muchísimo toda esta entrevista, pero mucho, mucho. Y bueno, vamos a seguir siempre en comunicación con vos. Con mucho gusto. A las órdenes siempre. David, hasta todo momento. Chao, gracias.